Camila Sosa, muy buenas tardes. Para toda la gente que nos están viendo, Camila Sosa es autora de el libro Las Malas, y para quienes aún no la conocen, ella es originaria de Córdoba, Argentina. Estudió la licenciatura de Comunicación Social y la licenciatura de Teatro. En 2009 estrenó su primer espectáculo. Ha trabajado como actriz en miniseries y también fue protagonista en la película de Jean Cocteau, El Bello Indiferente. Antes de todo eso, ella fue prostituta, también mucama y vendedora ambulante. A veces canta en bares y bueno, ante un multicolorido de actividades y oficios, pues es bastante interesante poder platicar con la autora de esta novela llamada Las Malas. Camila Sosa, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Gracias Oscar. Por favor, cuéntanos una reseña sobre tu libro Las Malas. Bueno, Las Malas es la historia de la tía Encarna, que es una travesti de 178 años que un día, una noche, en la zona roja donde trabaja, se encuentra un bebé abandonado en una zanja y decide llevarlo a vivir con ella. Y a partir de ahí comienza el derrotero de su vida, pero también el de todas sus amigas, porque lo que hace la maternidad en ella repercute de alguna manera en la vida de todas las que están orbitando a su alrededor, porque viven en su casa o porque son amigas de ella. Ok, y ¿cuál es el tema, el conflicto fuerte en esta novela? ¿O cuáles son las bases por las cuales tú desarrollas una historia así? Me parece que el primer conflicto es el del encuentro con el niño, esa decisión que ella toma de adoptarlo en ese mismo momento que lo encuentra y llevárselo a su casa adentro de una cartera y criarlo y oficiar como su madre. Significa mucho para ella y significa mucho para sus amigas también, en tanto y en cuanto la presencia de un niño en esa manada, en esa especie de aquelarre, claro, de aquelarre en el que viven estas travestis, realmente tiene un significado muy potente, porque pareciera que las travestis no tuviéramos hijos, no supiéramos ser madres, no pudiéramos cuidar a los niños. Ese es uno de los conflictos más importantes que hay. Luego está el conflicto que tienen los lectores cuando lo leen, que es esa primera persona que aparece allí, que es Camila, vendría a ser yo, y eso es un conflicto para los lectores. Yo no creo que para mí cuando lo escribí, que es pensar cuánto de real hay en esto, con una mirada un poco morbosa alrededor de la historia, decir, a ver si esto lo pasó, no lo pasó, lo vivió, no lo vivió, le hicieron o no le hicieron esto, y yo en esa inquietud no puedo hacer mucho. Okay. Pero es un conflicto también, sí, interesante por supuesto. para el lector. Claro, digo, hay conflictos grandes y hay conflictos graduales que van permitiendo que se vaya desarrollando cada vez nuevos planteamientos, nuevos cuestionamientos, que esos me parecen muy importantes, ¿no? Entre ellos, pues, manejas el tema de la soledad, del amor, sobre todo, que es un tema súper preponderante siempre en la historia del ser humano, y creo que eso va a ser inevitable, y el deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo articulas estos tres temas desde el punto de vista del mundo de las transvestis? Y sobre todo me llama la atención que prácticamente es un intento de biografía, si se puede decir, con ficción. Bien. Bueno,
Mira, por supuesto esto que dices es verdad, lo del amor como un tema universal, presente en todas las cosas, diría yo, presente en todas las criaturas que tienen afán por vivir. Claro. El problema es que hay un tipo de amor configurado en las culturas que parece pertenecerle solo a determinado estrato de la sociedad. Pueden vivirlo todos menos las travestis. Entonces, bueno, a mí me interesaba ponerlas a amar y que las amen, que hubiera hombres, aunque sea sin cabeza, que las quisieran, que las amaran un poco, que se amaran entre ellas también. Luego el deseo puede ser algo un poco más complejo, porque ya allí se mete el deseo de los clientes. Claro. El deseo de los transfóbicos también, que es un deseo que los consume por dentro, pero que termina matando a las travestis casi siempre, pensando que de esa forma pueden llegar a matar el deseo que sienten por nosotras. Y luego está el deseo de las travestis, que es tal vez el más importante, que es el que hace que estén vivas allí en la historia, convirtiéndose en pájaros, convirtiéndose en lobas, enfrentándose a la policía, a los clientes con violencia, atendiendo con inteligencia a la complejidad de ser travesti en Latinoamérica. Esto no quiere decir que las que mueran no son inteligentes, sino que, bueno, las que hemos sobrevivido podemos contar esa historia tan terrible. Reivindican las sobrevivientes este mundo, ¿no? En el que también hay brotes de luz, brotes de amor, donde las culturas actuales todavía no estamos tan habituadas a entenderlas, a comprenderlas, pero que por eso existen personas como tú para ayudarnos a conciliar estas vidas, que también es una forma sincera del ser humano de ser, ¿no? Sí. Bueno, no sé si es mi trabajo, pero me invento cosas para las travestis. Ok. Algo que nos sirva a nosotras. Ok. Tú, gran parte en tu carrera o en tu crecimiento, que llegas a involucrarte en este mundo en el Parque de Sarmiento de Buenos Aires. De Córdoba. De Córdoba, perdón. De Córdoba. Tú, antes de entrar a ese mundo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué sentiste cuando descubres este mundo de transvestis y empiezas a ver luz, a descubrir cosas que te emocionan y que te motivan? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Lo primero es que no tuve ninguna epifanía al respecto. Vino conmigo. ¿Me explico? Sí. Tengo recuerdos de ser muy pequeña, de tener 3 años y morirme a besos con un vecino y jugar al papá y a la mamá, y yo siempre era la mamá y me vestía con la ropa que tenía mi mamá guardada en el ropero. Okay. La miraba a ella pintarse en el espejo y después me pintaba yo. Eso fue parte de mi vida, se fue configurando. Es como si yo te preguntara a ti, ¿cuándo tú recuerdas la primera vez que fuiste hombre? ¿Entiendes? Okay. Entonces, pero sí, esto sí es verdad, que la primera vez que yo vi a una travesti en la televisión, entendí que a mí me estaba pasando lo mismo que a ella, que yo no estaba sola en el mundo, que no era la única en el pueblo, que había otras como yo detrás de las fronteras del pueblo, detrás de las montañas que me separaban de la ciudad. Okay. Había otras que eran como yo y que estaban allí vivas y estaban haciendo cosas. Entonces, para mí se ordenó algo.
Ok. solo con verlas. Mira, Marguerite Duras dice algo súper bello en Los caballitos de Tarquinia, dice algo así como: yo no estoy segura de que el amor sea un sentimiento, yo creo que el amor es verse. Y ese momento en el que yo la vi a ella hablando por televisión, eh, a mí me hizo sentir algo muy parecido al amor, porque yo entendí que así era yo. Ese encuentro es maravilloso. Y ella no sabía nada, además, de que yo estaba sintiendo eso en ese momento. Y para mí fue mucho más fácil. Luego está el hecho de que ser travesti no tiene que ver solo con ponerse una falda, no es solo el hecho de vestirse como mujer, implica una renuncia, saber perder, tener un posicionamiento político, renu renunciar al patriarcado, eh, sobrevivir, eh, anticiparse con inteligencia a los peligros que representa el mundo allá afuera. No es solo el hecho de ponerse una falda. Eso sucede muy a menudo. Lo cierto es que también los tiempos están cambiando. Las relaciones se han puesto cada vez más interesantes a partir, me parece, que de cierta reflexión que hubo en torno al feminismo y el amor y qué esperábamos del amor, esto de construir el amor romántico, etcétera, etcétera. Entonces las cosas se han puesto más interesantes. Ok, ok. Eh, es interesante saber que las historias que llegan a este mundo de transvestis, ahí descubres cuántos secretos hay, ¿no? Sí, pero ¿Qué? es un privilegio Claro, esa mirada de estar mirando casi de afuera una escena y saber que ese hombre que paga por ti, por tu cuerpo, deja su sueldo en tu cama y luego al otro día es capaz de golpearte en la calle si te encuentra. Ese conocimiento de saber cómo son con las personas que son como ellos, con las personas cis, con los heterosexuales, con los demás, y qué diferencias y degradaciones hacen sobre las travestis. Es un privilegio porque yo desde ese momento es como decir, yo dejé de creer en Papá Noel a muy temprana edad. Yo dejé de creer en los Reyes Magos porque las personas se aferran a una a, creencia. que se, a que ese orden del patriarcado, a que ese orden de la heterosexualidad y de la familia, de tener hijos, de darle hijos a los patrones para que vayan a trabajar, a ser alguien, estudiar, tener un título, etcétera, parece que eso fuera algo maravilloso hasta que se ve desde afuera, hasta que pueden salir de ese círculo y mirarlo desde afuera y entender que cuán fracasada está esta sociedad ya. Digo, ¿y en qué números en qué pasa esto? ¿En qué se trasluce? Aquí en la Argentina, el 80% de las niñas que son abusadas, de los niños que son abusados sexualmente, esos abusos, el 80% ocurren dentro de las familias. Las familias son espacios peligrosos para las infancias. Es decir, que hay algo que está fracasando aquí y que tenemos que prestarle atención porque vamos a tener generaciones futuras de personas infelices. O sea, ¿crees que más allá de que ahorita los cambios nuevos que pasan hoy en las sociedades, en vez de haber ciertas mejorías, está teniendo cierto detrimento? ¿O tú qué opinas? Porque, digo, los nuevos tiempos han permitido un nivel de liberación entre las personas, equidades, respetos de género, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo estás diciendo que independientemente de eso, pues todavía hay un sector que son los niños, los que están padeciendo
abusos sexuales y que eso puede degenerar a las nuevas sociedades. Pero no es solo eso, yo creo que los cambios que han sucedido en torno a algunas leyes que se orquestaron desde los estados, aquí en Argentina, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, suceden por la potencia de las personas, no son los tiempos modernos los que hacen que las personas vivan con más libertad, son las personas viviendo con más libertad a pesar de, ¿me explico? A pesar de lo terrible que es vivir en un mundo como este. Por supuesto que no son solo las infancias, también están las mujeres, también está la ecología, también están los mares, también están los animales. Hay toda una orquestación de crueldad espantosa en la que estamos inmersos. Entonces, y no alcanza con que a las travestis les den la oportunidad de tener su nombre en femenino en un documento nacional de identidad, ¿entiendes? No alcanza con eso, es de otro orden, porque las travestis vamos a seguir viviendo de la misma manera, o clandestinamente o asimiladas por el Estado. Pero el tema es que no nos dan trabajo, nos siguen discriminando, nos siguen matando. Seguimos teniendo un promedio de vida de 35 años. Claro. Y actualmente... Es un poco desesperanzador, ¿verdad? Pues algo triste, ¿no? Sí. Digo, desesperanzador en términos generales, pero bueno, saber que construyes una historia como en tu novela Las Malas, saber escuchar tus historias, cómo te has desarrollado desde sentir que no tenías un futuro a darte cuenta que te has sabido superar en las formas que la vida te lo ha permitido y que sin embargo no te has permitido aquebrantar. O sea, creo que independientemente que sea desde el punto de vista de un personaje como tú, pues todos estamos buscando una historia de éxito porque de cualquier forma todos estamos enfrentando una lucha de diferentes formas, temas, y creo que esto que cuentas, independientemente que es desde otro ángulo, es inspirador ver cómo algo que parece que no tiene futuro lo tiene, ¿sabes? Sí, viste que yo te decía antes, bueno, no tiene que ver solo con ponerse una falda, también es eso ser travesti. No se sabe por qué una junta un montón de escombros que parece ser la vida, algo como si algo hubiera detonado en un paisaje y una lo amontona y se pone de pie, ¿entiendes? No se sabe por qué sucede, o yo no sé por qué lo hice. También fracasé, también me quebré, también estoy llena de resentimiento, ¿sabes? También me cuesta mucho la vida. Pero supongo que ese es el afán por vivir, que eso es tener ganas de vivir. Así es. Y bueno, ¿cuánto tardaste en escribir tu novela? ¿Cómo es que decides escribirla? Bueno, fue un proceso un poco largo porque yo estaba, en el 2017 yo empecé a hacer una obra de teatro que se llamó El Cabaret de la Difunta Correa, y había un personaje al final de la obra que era la tía Encarna, hablaba sobre los milagros y cómo ella había encontrado al hijo de la Difunta Correa, que es una santa popular argentina, en el Parque Sarmiento y lo había criado. Okay. Eso quedó, esa historia que yo escribí para poder ponerla luego en la obra de teatro, quedó en stand-by, la visitaba cada tanto, iba escribiendo algunas páginas sobre este bosque, en algún momento se llamaba La Memoria de los Árboles, yo le había puesto ese título provisorio a Las Malas, porque tenía que ver todo con ese bosque, con esos árboles, etcétera. Y
en el 2019, en el 2018, perdón, me encontré con Juan Forn en un festival de literatura. Estábamos dos presentando, yo estaba presentando El viaje inútil, él estaba presentando Cómo me hice viernes, y me dijo que estaba dirigiendo esta colección en Planeta, en Tusquets, que se llama Rara Avis, que le mandara lo más raro que tuviera. Y le mandé esta historia de La espía encarna y algunos pasajes de este niño que mira a la mamá hojear una revista y él la va dibujando, y eso a él le pareció divino y me pidió que también ahondara en eso. Yo estaba un poco desconfiada porque no quería atravesar por esta cosa de tener que responder con verdad, si es verdad, si no es verdad, si es Claro. autobiográfica, si no es autobiográfica, porque por supuesto no lo es. Entonces, bueno, él me convenció y trabajamos durante 1 año y medio escribiéndola. Yo le mandaba lo que escribía, él me daba sus devoluciones y yo trabajaba sobre esas devoluciones y agregaba algo más, y así fuimos haciendo la novela. Muy bien. Pues sí, un proceso un poquito largo, pero finalmente ya está listo. Sí, pero es el tiempo, ¿sabes? Que me lleva más o menos escribir un libro, me lleva más o menos eso. No puedo escribir libros rápidamente, Sí, es decir, supuesto. ojalá atravesara un momento de tanta fiebre literaria como para sentarme a escribir un libro en una semana o en un mes, como hacía Marguerite Duras, suponte, que ella escribía libros así. Pero a mí me lleva más o menos ese tiempo. Ok. Sí, me parece que pues es un proceso muy natural ese tiempo, porque nadie está tomando dictado de cómo tiene que salir, ¿no? Y es una danza emocional, y con el editor el estar ahí dando pautas, ¿no? Siempre es un encuentro con los editores o con las editoras. Eso es maravilloso también. Se pueden escribir millones de cosas en soledad para una misma, que es lo que hago todos los días o casi todos los días. A veces tengo más tiempo, a veces tengo menos. Pero sucede cuando está el editor de por medio. Y tú entiendes lo que el editor te pide o lo que el editor pretende del libro, y tú empiezas a dialogar con ese deseo y allí se va armando una cosa maravillosa. Ok. Pues bueno, Camila, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Tus redes sociales? ¿Manejas redes Twitter, sociales? Sí, tengo en Instagram, soy @CamilaOmara, todo junto. Omara con O, pero si me buscas como Camila Sosa Villada, yo creo que también me encuentras. Okay. En Twitter soy @la novia de Sandro, y en el Facebook soy Camila Sosa Villada. Perfecto. Y ya para cerrar con broche de oro, un saludo por favor a toda la gente de Chiapas que te está viendo en este momento. Ay, yo tengo, mira, mi mejor amiga viajó a Chiapas hace unos años y me mandó desde allí un mensaje de texto diciéndome, estoy aquí, cerca hay mar, no sé qué, Mary de las Chiapas. Acá decir que estás de las Chiapas es decir que estás loca. Entonces siempre me ha quedado ese recuerdo de mi amiga volviéndose loca en Chiapas. Órale, qué padre, ¿qué te dijo? Me dijo eso, que estaba de las Chiapas. Ah, ya. Pero porque estaba en Chiapas. Exactamente. Ah, ok, y te habló del estado, de su vegetación, etcétera. Sí, yo estoy fascinada además con el movimiento zapatista desde hace muchos años. Yo les tengo mucho respeto. Me parecen, las mujeres zapatistas me parecen de las mujeres más interesantes que hay en este momento dando batalla dentro de la política. Luego, también de la comida mexicana, de las mushes y bueno, de todas esas cosas. Perfecto, pues va a querer que te toque visitar para que ya nadie te lo cuente. Ay, ojalá, Dios quiera.
Camila, ha sido un enorme placer. Muchas gracias por compartir tus hermosas historias. Pues esperamos que la gente vaya en busca del libro para adentrarse a este mundo tan interesante. Y bueno, pues a seguir viviendo. Te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación por redes. Bueno, adiós.